Amigo, ¿cómo estás? Bienvenido a la lección número 4 de Fundamentos de la Fe. Acá Misraín Piñón y contento y agradecido contigo porque hasta acá has estado aquí a pie de guerra aprendiendo y pues nada, estoy feliz recordándote que en la caja de descripción de cada video, incluyendo este, podrás encontrar el material de descarga para que vayas junto conmigo llenando y escribiendo en la hoja lo correspondiente. Como ya viste en el título de esta lección, vamos a hablar del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. ¿Ok? Disclaimer, este video no es un video en el cual voy a defender la doctrina de la Trinidad contra el modalismo, el unicitarismo o el solo Jesús, que termina siendo la misma herejía. Una herejía condenada desde el siglo III por la Iglesia y la patrística y los consensos de la Iglesia. Sin embargo, vamos a hablar de algunas perspectivas desde la Trinidad, entendiendo quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, y esta lección me es muy interesante e importante tomarla, porque creo que el Espíritu Santo es una de las personas de la Trinidad. Todas son importantes, claro, los tres son uno, pero creo que es de lo esencial para un desarrollo maduro en la vida del cristiano hoy. Entonces, si tienes tu hoja ya contigo a la par, pues vamos a ello y no perdamos más tiempo. ¿Te parece? Antes de empezar, quiero hacerte dos preguntas. Y si estás con gente, pausas el video y las contestan, las comentan. Si estás solo, llega a una conclusión. ¿Te parece? La primera pregunta es: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Ok? Y la segunda pregunta es: ¿hay tres dioses? Ok, si estás con gente, pausa el video, comenta las respuestas y aquí te veo. Bien. Como en cada hoja tenemos un contexto mero arriba de la hoja al principio, lo primero que vamos a leer, para poder saber qué aguas navegaremos, ¿no?, en cada lección. Y leamos. Pudiera sonar contradictorio o confuso el usar términos como Dios, Padre, Hijo, Jesús, Espíritu Santo, y podemos agregarle, ¿no?, el Shaddai, Elohim, Yahvé, Yah, Jehová Tsidkenu, Rafa, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que es sencillo. Todos ellos, todo ello, la Biblia nos enseña que existe un solo Dios verdadero, es verdad, pero que el Hijo, que es Jesús, y el Espíritu Santo y el Padre son uno mismo. Creemos que existe un Dios con tres hipóstasis: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No creemos en un Dios ni de tres cabezas, ni tampoco creemos en tres dioses. Eso sería triteísmo, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en un Dios con tres personas eternamente unidas que se aman. ¿Ok? Tampoco es una suerte de siamés, ni mucho menos. Ahora, aquí te va. Esto le llamamos Trinidad. Y la Trinidad es la presencia total de Dios, ¿ok? La presencia completa de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas divinas que conforman al único Dios verdadero. En palabras sencillas, la función del Padre es crear, la función del Hijo es salvar y la del Espíritu Santo es guiar, que es lo que nos atañe en esta lección. Por eso es que me parece sumamente importante. Esas tres personas de la Trinidad se aman eternamente y coexisten eternamente y son uno. ¿Ok? Quiero que leamos la Biblia en Juan 14, 26 para poder tener una base bíblica y teológica sobre lo que vamos a hablar. Juan 14, 26, lo tienes en tu hoja. Dice: mas el Consolador, está hablando Jesús, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. Acá vemos un brillante cuadro de la Trinidad. Jesús hablando de una segunda persona que es el Espíritu Santo, a quien el Padre, que dice enviará en mi nombre, o sea, no se refiere a sí mismo, sino se refiere a otro sujeto con una relación interpersonal. Él les enseñará todas las cosas y enviará el Espíritu Santo. Súper importante, el Espíritu Santo es el consolador, según las palabras de Jesús acá. Pero también Él es nuestro consejero, intercede por nosotros, nos enseña la verdad, nos da dirección, apoyo, guía y nos redarguye. Y ahí te dejo tres textos en la hoja para que puedas corroborar esos textos en torno a los atributos del Espíritu Santo. Por ende, el Espíritu Santo es una persona que forma la Trinidad, la tercera persona de la Trinidad, y que según en palabras de Jesús, Él es el Consolador.
¿Por qué es importante entender esto? Bueno, abajo del texto dice, en el momento que Dios se convierte en nuestro Salvador y Señor, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Él mora en nosotros. Existen en la mayoría de corrientes pentecostales la aplicación o la enseñanza, mejor dicho, de que el Espíritu Santo viene a la vida del cristiano cuando éste habla en lenguas o cuando éste tiene cierta manifestación o cierto éxtasis. Pero hoy también vamos a desmontar poquito ese mito porque no es muy bíblico. Primera de Corintios 12 al 13. Si tienes Biblia me gustaría que me acompañes. Primera de Corintios 12 y 13, las lecciones pasadas tenía otra Biblia que no era la mía y como que no la usaban mucho y están las hojas pegadas, ¿no? Pero bueno, ya regresó la oficial. 1 Corintios 12 y 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y luego dice Pablo en el 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este texto es muy importante para poder entender que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ya está en el cristiano cuando este cristiano acepta a Cristo como su Salvador. Ya vimos la lección número 1, que es precisamente el tema de la salvación. Ahora, el bautismo con el Espíritu no se refiere al bautismo en agua, ¿ok? Porque muchas veces ese texto se aplica o se descontextualiza al bautismo en agua, a la sumersión y a que el cristiano sumerja y emerja de las aguas bautismales. Sino que acá Pablo está hablando al hecho de que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y esto es la iglesia, o sea, el conjunto de verdaderos creyentes en todo el mundo. ¿Por qué es importante esto? Porque el Espíritu Santo viene a nuestra vida, una vez que Cristo viene a nuestra vida, ¿ok? Viene a nuestra vida, nos sella, según Pablo. Eso significa que la misma presencia de Dios está con nosotros. Eso es muy bonito, porque recordemos que alguna de las características del Espíritu Santo es que es consolador, es nuestro consejero, intercede, nos enseña la verdad, nos da dirección, es apoyo, guía y nos redarguye. Entonces el Espíritu Santo en la vida del cristiano provoca que el cristiano sea elevado a una categoría en aras de la madurez espiritual, de la madurez de la vida cristiana. Ahora, hay unas buenas noticias. A la mitad de tu hoja tengo buenas noticias para ti. Efesios 1:13, lo tienes ahí en hoja, dice, en él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, esto hace con lo que veíamos en la salvación, oír y creer. Bueno, dice Pablo, los que oyeron la verdad, la palabra de verdad, y los que creyeron en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuál es el Espíritu Santo de la promesa? La promesa que hace Jesús en Hechos antes de ascender al cielo. Jesús hay una promesa que le hace a los discípulos y les dice, ustedes me van a ser testigos. Hechos 1, de hecho dice la promesa del Espíritu, ¿no? Y dice, me seréis testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y acá, Pablo en Efesios dice, bueno, ese Espíritu Santo, esa promesa ya llegó, ya descendió en Pentecostés, ahora está con nosotros. Y esa es la buena noticia, que el ser sellado con el Espíritu Santo quiere decir que ahora el nuevo Hijo de Dios es posesión segura de Dios desde el momento que creemos en Jesús. Recordemos las palabras de Pablo, habiendo oído y habiendo creído, son sellados. Esto es importante porque ese sellar es que somos nuevos, que ahora somos propiedad de Dios. No sé si tiene sentido para ti lo que estoy diciendo. Esto es importante para mí recalcarlo porque muchas veces hay cristianos que dudan si son propiedad de Dios o no. Hay cristianos que no conocen cuál es la obra del Espíritu en su vida. Y cuando un cristiano no desarrolla una vida en el Espíritu, Pablo dirá que ese cristiano es un cristiano inmaduro o, peor aún, un cristiano carnal. Juan 3, del 3 al 8, quisiera que lo leyeras. La historia que está acá es la historia de Nicodemo, la historia de
Jesús y Nicodemo, este maestro de la ley, donde Jesús le dice, bueno, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Es un concepto que probablemente hayamos escuchado en la iglesia o sea nuevo, quizá para ti. Entonces, yo quisiera que leas Juan 3, del 3 al 8, y una vez que leas todos esos pasajes, que son 5 versículos, te toma 1 minuto leerlos, contestes la pregunta que te hago en la hoja. Para ti, ¿qué significa nacer de nuevo? Léelos y contéstalo con tus palabras. Ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3:16, el famoso texto de Pablo diciendo, ¿acaso ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y aunque ese texto normalmente se usa, ¿no?, para hablar de tatuajes, para hablar de cerveza, bueno, la realidad es que Pablo ahí está hablando de la porneia, de hacer uso de nuestro cuerpo para connotaciones sexuales. Pero quiero llevar eso a otro nivel. ¿Cómo deberíamos vivir ahora que sabemos que el Espíritu Santo, que es Dios, habita permanentemente en nosotros? ¿Cómo deberíamos vivir? Es una buena pregunta. ¿Cómo debería vivir yo? ¿Qué debería oír? ¿Qué debería hablar? ¿Cómo debería actuar? ¿Cómo debería responder? ¿Cómo debería yo vivir sabiendo que Dios vive permanentemente en mí? Que he sido parte de un nuevo nacimiento. El que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna, diría Jesús. Oír y creer. Ahora, ahí abajo, hasta abajo de tu hoja, para terminar esta lección, que es una lección cortita, dice para platicar. Ya vimos algunas de las características, o mejor dicho, de los adjetivos, o de las actividades, cualidades, o descripciones que pudiéramos tener en torno al Espíritu Santo. Y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Has experimentado alguna de las obras del Espíritu Santo en tu vida en las últimas semanas? Ahí abajo te pongo algunas de las que ya vimos arriba. Las obras del Espíritu Santo son nos enseña, nos redarguye, nos muestra a Cristo, nos guía. Piensa, ¿he experimentado alguna de estas obras en mi vida en las últimas semanas? Si me dices que sí, quiero felicitarte porque eso indica de que el Espíritu Santo está contigo, te ha sellado y que discierne la voz de Él. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando el Espíritu Santo te habla en la semana, te enseña, te redarguye, o no, te muestra a Cristo, te guía, es porque estás caminando con Él. Pero si lo llevamos a lo antitético, significa que si no te enseña, si no estás siendo redarguido, si no estás viendo a Cristo en nada, si no estás siendo guiado, brother, ¿qué onda ahí, no? Espero me entiendas lo que estoy intentando decir. Pero bueno, mi amigo, ya nos vamos. Esta lección ya se está acabando. Entonces yo quisiera que, es la de las lecciones más cortitas de este taller, pero se viene la lección número 5, que es la lección de la oración, que es una muy buena, así que no te la vayas a perder. Pero antes de terminar, quiero motivarte a que esta semana leas el libro de Hechos, del capítulo 8 al 14, para seguir viendo la obra del Espíritu, que sigas enriqueciendo el tema y que sigas aprendiendo de Dios. Dicho eso, gracias por haber visto esta lección número 4. Yo soy Misraim Piñón, esto es Fundamentos de la Fe. Nos vemos en el próximo video.